Hemos venido hablando ya durante 6 semanas, para los que nos han seguido este tiempo, sobre el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Yo creo que sí. Y aunque es un tema del que no vamos a dejar de hablar, no podemos dejar de hablar de ese tema porque es parte de nuestra realidad espiritual. Entonces seguiremos hablando un poco más de eso más adelante, pero hoy es el último mensaje de esta pequeña serie de 7 mensajes que he estado compartiendo con ustedes, que está basado, esta serie está basada sobre la verdad y la realidad espiritual de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Apréndetelo, no se te olvide, memorízalo, rumíalo, mastícalo, óralo, medítalo, pronúncialo, todo lo que quieras hacer con él, ahí está. Nueva criatura es. Y cuando hablamos de este tema que es enorme, estamos hablando de este cambio de estado, de estar muertos a estar vivos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando, por supuesto. No físicamente. Si están de acuerdo, no es un cambio físico como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿recuerdan? Allá en Juan 3, 7 y 8, donde el Señor Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo siguiente, el 8, dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y esa es una verdad científica, hasta ahí. Pero luego el Señor dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí le llaman nacer del Espíritu. En otros lugares la Biblia lo llama nacidos de Dios. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento. ¿Cómo es el viento? El viento es real, pero no se ve, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Se percibe, se puede sentir, se puede escuchar incluso cuando el viento silba, ¿no? Pero no se ve. Dice: así es, ¿no? Y lo que pasa es que en el momento del nuevo nacimiento, cuando te conviertes en nueva criatura, nada cambia en el sentido físico, ¿cierto? ¿No? Se convierte en una persona, pasa de muerte a vida y ya le sale un grano, ¿verdad? A todos los nacidos de nuevo tienen un grano en la nariz, ¿no? O les crece el pelo diferente, o les aparece una inscripción que dice nuevo nacido, nueva criatura, ¿no? No es físico, no hay manera, no hay absolutamente ningún cambio físico en el momento de la conversión. Claro que vienen cambios posteriores, ¿no? La persona, el Señor le cambia la vida, vuelve a empezar esta persona y pues por supuesto deja de fumar seguramente, y entonces sus pulmones empiezan a funcionar mejor y hay un cambio físico. No empieza a comer como debe comer y entonces baja de peso y entonces está más sano su hígado, o sus riñones, o su páncreas, o su intestino, o no, lo que me digas. ¿Sí estamos? Sí hay cambios físicos que se notan a partir de que la persona vuelve a nacer, pero son a largo plazo. En el momento del nuevo nacimiento no pasa nada. No pasa nada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? No es como los pobres judíos que para demostrar que eran judíos se tenían que bajar los pantalones, ¿verdad? Que monserga, ¿no? ¿Te imaginas? A ver, ¿eres o no eres? Gracias a Dios nosotros no tenemos que mostrar nuestro nuevo nacimiento haciendo nada, ¿no? Maravilloso, gracias al Señor. Pero una de las preguntas más importantes en la vida es: ¿cómo saber si soy una nueva criatura? ¿Cómo saber si somos nuevas criaturas? ¿Cómo saber si hemos pasado de muerte a vida?
¿Cómo saber si somos nacidos del Espíritu o nacidos de Dios, como dice la Escritura? ¿Cómo saber? ¿Se puede saber? Y lo que te quiero compartir hoy es que sí se puede saber. Sí hay forma de saberlo. Sí hay manera de saber si ya pasamos de muerte a vida. Y la bendición es que no es algo que yo, como el chalán de esta iglesia, tenga que validar o certificar en tu vida. Gracias al Señor, ¿no? No es algo que ni a nadie te puede, ¿no? Y hay muchas evidencias. Una de ellas está ahí en Romanos 8:16. ¿Se acuerdan de este texto de Romanos 8:16 que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Sí? Pero algún quisquilloso podría decir: sí, pero ese versículo pues, es muy subjetivo y es algo que el Espíritu te dice, y además ahí no está hablando del nuevo nacimiento, y es cierto. Pero vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Y si tienes un boletín, ¿tienes tu boletín ahí? Sí, el que no tiene, pues pídalo. ¿Qué dice la portada? Primera de Juan 3:14. ¿Qué dice Primera de Juan 3:14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que es de lo que estábamos hablando, que es el tema de toda esta serie de 7 mensajes: haber pasado de muerte a vida, volver a nacer, resucitar en Cristo, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Pues si asistimos a la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Pues si diezmamos. Pues no dice eso. Si oramos, tampoco dice eso. Si perdonamos, no dice eso. Pero sí dice otra cosa. ¿Qué dice el boletín? ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Nosotros sabemos en que amamos a los hermanos. Y cuando habla de los hermanos, está hablando de los hermanos en Cristo. Hablando de la iglesia de Jesucristo. Tremendo, ¿no? Pero luego el versículo termina de manera contundente. ¿Y qué dice? O sea, también puedes saber si no eres, si todavía sigues muerto espiritualmente. ¿Cómo? En función del amor que tienes en tu corazón por los hermanos. Híjole, no sé si es tu experiencia. A mí me ha tocado escuchar a pseudocristianos, y lo digo con toda la confianza, que hablan porquerías de la iglesia, que hablan porquerías de los hermanos. Entiendo perfectamente que lamentablemente a veces hay iglesias que ni se deberían llamar iglesias, ¿cierto? Sí, entiendo eso. A veces es muy vergonzoso ver el caso de algunos. No estoy hablando de eso. Pero no podemos generalizar, no podemos hablar mal de la iglesia. Es como el que habla mal del matrimonio. Pues sí, hay matrimonios desastrosos, ¿verdad? Ciertamente. Una vergüenza para el concepto de la familia. Hay familias terriblemente desastrosas. Pero eso no quiere decir que todos los matrimonios o que el matrimonio en sí es... No, porque el matrimonio tiene un origen divino, tiene un diseño perfecto. Y algunos de nosotros que hemos entrado ahí en el Señor hemos podido gozar y disfrutar, como veo que algunos de ustedes están gozando y disfrutando, de una relación matrimonial maravillosa, ¿no? Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Ayudarnos entre nosotros, los unos a los otros, a que cada vez descubramos cómo podemos crecer y madurar y disfrutar de lo que Dios ha diseñado, porque Dios no se equivoca, ¿o sí? ¿No? Dios no se equivocó. No vamos a poder llegar a decirle: oye, Señor, en eso del matrimonio, ahí sí la regaste, hermano. Te tengo noticias. No, el que la regamos somos nosotros, ¿no? Y si no gozo y disfruto en el matrimonio de lo que Dios diseñó, es porque tengo que cambiar cosas. Y ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Sí están? No hay tal cosa como que un esposo no ame a su esposa, un nuevo nacido. Porque sabemos
que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, amén de este lado. Amén. Por fin un amén aquí, porque otra vez Iván se nos... ¿Dónde está Iván? El del amén, fuerte desde allá atrás. Hombre. Entonces, el que ha nacido de nuevo tiene amor en su corazón por la iglesia y por los hermanos. Y por sus hermanos. Y el que no ha nacido de nuevo, el que permanece en muerte, es el que no ama a su hermano. Entonces no hay tal cosa como un nacido de nuevo que tenga odio en su corazón, ¿o sí? Porque ¿cuál es el distintivo de uno que ha vuelto a nacer? Amor. ¿Sí están conmigo? ¿Seguros? Entonces el Señor es precioso. ¿Sí o no? Siempre en las acciones de gracias es la conclusión. El Señor es maravilloso y Él nos ha dejado evidencias. Nos ha dejado evidencias para que podamos nosotros ubicar si soy o no soy. Pero hay más que esta. Hay más, hay muchas. Mira, hay una cartita en la Biblia, chiquita, tiene 5 capítulos, donde hay 5 evidencias de haber nacido de nuevo. ¿Las vemos? Son 5. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Es una carta chiquita que además recomiendo profunda y ampliamente que la leas. 5 capítulos. Es chiquito. Es lechita espiritual, ¿no? De la más ligera que te vas a encontrar. ¿Sí estás? Si quieres saber por dónde empezar a leer la Biblia, Primera de Juan. No tiene pierde, es una delicia. Entonces, vamos a estos 5 puntos rápidamente. La primera de Juan 2:29. Vamos a dejar que la Biblia nos diga la cosa. ¿Sale? Y eso es lo padre lo digo para los que van a seguir por ahí predicando de vez en cuando acá, o más, vamos a empezar ya a invitar a algunos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Invitamos a otros a predicar? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ¿no? Ya Caleb ya pasó por aquí. Dani se quiere hacer el loco, como que no oye. Pío está apuntadísimo. Y el mijo, por supuesto, nada más que se resisten. Son gente difícil, ¿no? Yo no soy muy de torcer el brazo, pero pobres ya lo traen hasta acá arriba, así, ¿no? Y ni así. ¿Eh? ¿Qué dice 1 Juan 2:29? Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es una nueva criatura. Es una nueva criatura, es alguien que ha nacido de Dios, que ha experimentado el nacimiento espiritual. Entonces me encanta el argumento, la Biblia es fantástica. ¿Ya lo viste? ¿Cuál es aquí el argumento? Si sabes una cosa de Dios, debes saber otras. Así dice, ¿no? ¿Cómo dice? Si sabes que Él es justo, ¿qué? No los oigo. Debes saber algo más. Debes saber algo más. Si sabes que Dios es justo, tienes que saber algo más. ¿Qué es lo otro que tenemos que saber? Pues que todo aquel que hace justicia es nacido de Dios. Es una nueva criatura. Entonces la idea del texto es que hacer justicia es una consecuencia de, y es una muestra de que has nacido de nuevo. ¿Sí lo ven? ¿Sí estoy leyendo bien? Mira, lo que pasa es que hay muchas personas, incluso cristianos, que dicen que Dios no es justo, que creen que Dios no es justo. Y aunque el tema es enorme y difícil, quiero decir que yo no tengo problema con que los mayas y los aztecas, no sé qué. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es su cuento.
Yo no tengo problema. Hay gente que no quiere hablar del tema. No, pero ¿qué vamos a hacer con los aztecas y los mayas y las tribus? Yo no tengo problema. Porque yo sé que Él es. Estoy tranquilo. Yo no tengo problema con los que son obscenamente ricos o desgarradoramente pobres. Problema. Yo sé que Dios es justo. Él sabrá su cuento. Yo no tengo problema con los sanos y los enfermos. Porque yo sé que Dios es justo. No, qué injusticia. No, espérame. Si tú crees eso, échale. Yo creo que Dios es justo. ¿Tú qué crees de Dios? ¿Que Dios es justo? Yo no tengo problema con los huérfanos y las viudas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Yo no tengo problema con los que se salvan y con los que se pierden. ¿Por qué? Que Dios es justo. Yo no tengo problema con la gran tribulación y el arrebatamiento. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Dios es justo. ¿Sí lo ves? El hecho de saber que Dios es justo te debe cambiar la vida. Te debe cambiar la vida y la perspectiva y el enfoque con el que ves el mundo y las broncas y las situaciones y las realidades. Pero también dice aquí que si yo sé que Dios es justo, entonces debo identificar que todo aquel que hace justicia ha sido afectado por la justicia de Dios, por el hecho de que Dios es justo. ¿Sí estamos? Así dice el versículo. Mira, velo en 1 Juan 3:10. Ahí mismo en 1 Juan. Es claro y sencillo el principio. Es claro y sencillo. Qué linda es la escritura, ¿sí o no? Es una delicia la escritura. ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Los muertos espirituales y los vivos espirituales. Los que no lo conocen y los que sí lo conocen. Los perdidos y los salvos. Y así me puedo seguir. ¿Qué dice? En esto se manifiestan. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. No es de Dios. No es de Dios. Entonces no me voy a meter en este tema de definir, porque es muy difícil, ¿no? Y mi hijo me ha enseñado varias cosas aquí de la dificultad de definir el tema de la justicia ¿no? Y todo esto es complicado. No pretendo ni entenderlo con claridad, pero lo que sí alcanzo a ver es que según el diccionario al menos, o la definición de los que saben, hacer justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que le pertenece, lo que se merece. ¿Sí estamos? Eso es la justicia, ¿no? Sí, ¿verdad? Eso es hacer justicia. Entonces, ve lo que dice el diccionario de hacer justicia. Dice, obrar en razón o tratar a alguien según su mérito, según lo que se merece. Eso es hacer justicia, sin atender a otro motivo, especialmente cuando hay competencia o disputa. Cuando hay disputa y competencia y pleito, entonces se pierde la justicia. Porque la persona ya no le da al otro lo que le corresponde, porque hay pleito. ¿Sí estamos? Entonces, una esposa que no quiere dormir con su esposo, ¿es justo eso? Pues según la Biblia y según Dios, ¿no? ¿Sí estamos? No importa el motivo. El Señor dice, marido, cumple con la mujer el deber, con tu mujer el deber conyugal y viceversa. ¿No? A los hijos dice, obedece a tus padres porque eso es justo. Cuando un hijo obedece a su papá o a su mamá, está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque el papá se lo merece, porque a lo mejor no es el mejor papá del mundo o no es la mejor mamá del mundo, pero le debes la vida. Simplemente te trajo a este mundo. Hónrale, aunque no se lo merezca. ¿Sí estamos? Pero es muy padre cuando alguien hace justicia.
Cuando te dan tu reconocimiento, te dan lo que te corresponde, lo que es tuyo. ¿Cómo sentimos cuando no nos pagan lo que nos prometieron o lo que acordamos? O sea, es una injusticia. Es una injusticia pura y cristalina. Que acordamos en 10 pesos y me das 9, pues como ahí que, ¿no? No, es que no llegaste a tiempo y es que lo que tú me digas, pues sí, pero acordamos esto. Claro, ya nos metemos en el rollo de que cuando tú no cumples tu parte, a lo mejor ya no te mereces. Es complicado, como dije. Pero un hijo de Dios nacido de nuevo tiene esta inclinación a hacer lo justo, a hacer lo correcto, a hacer lo que corresponde. ¿Sí estamos? No está difícil. En eso se nota. Otra cosa, segunda cosa. 1 Juan 3:9. La nueva criatura, tú dímelo, tú lee el versículo y tú dímelo, ¿qué es? La nueva criatura, no practica el pecado. Y me encanta la escritura, mis amados, porque dice aquí claramente que no practica el pecado. No quiere decir que no peca. No quiere decir que no peca, pero no lo practica, no es su forma de vida. Esa es la idea de este principio, ¿no? Porque dice 1 Juan 1, dice que si hemos pecado, abogado tenemos. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Sí, cuando caemos. Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis, dice. Pero si alguno hubiere pecado, o sea, si como que debiera ser algo raro. Pero aquí habla de la práctica del pecado. Una nueva criatura no puede mantenerse en un estado de práctica del pecado. El que me digas, aquí no se dice cuál. La mentira, los vicios, la impureza sexual, la inmoralidad sexual, ¿no? La violencia, lo que me digas. Una nueva criatura no practica el pecado. Tiene una vida transformada hacia la pureza, hacia la santidad. ¿Sí estás? ¿Sí? Es fácil saberlo. Ahí está. ¿Cómo es tu vida? ¿Practicas el pecado? ¿Es una práctica constante? Las mentiras, o la ira, o la inmoralidad, o andas batido en esas cosas, pues prende las alarmas. Porque una nueva criatura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Luego dice ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? ¿Quién sabe? Jesucristo es la simiente de Dios. ¿Qué dice? Permanece en Él. Y no puede pecar o practicar el pecado porque es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Porque la presencia de Cristo es la que nos empuja hacia la santidad. Si Cristo está en ti, cada día de tu vida el Señor te va a empujar hacia que te alejes del pecado. No quiere decir que existan los cristianos perfectos que jamás pecan. Sería una mentira decir eso, ¿cierto? Pero sí, la presencia de Jesucristo, de la simiente de Dios, te cambia. No puedes seguir pecando así como si nada. Yo espero que cuando tú pecas, como me pasa a mí, espero que a ti también te pase, el Señor te apriete la tuerca durísimo. ¿Cierto? No el pastor, no el líder, no el hermano Iván, no el chalán de Peter, no. La simiente de Dios. La simiente de Dios, la presencia de Jesucristo. Además, ahí en 1 Juan 5:18, todavía en este tema, lo vuelve a decir. 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, lo vuelve a decir, no practica el pecado. Que no nos quede duda. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. Y aquel está con mayúscula en el griego.
Aquel, ¿quién es aquel? Jesucristo, que es el que fue engendrado por Dios. Él nos guarda. ¿Y el maligno? Aquí es donde todo el mundo decimos aleluya, gloria a Dios, amén, y saltamos y levantamos las manos y danzamos al Señor, porque el maligno no nos puede ni tocar. ¿Sabes qué es tocar? No puede. Imagínate la aberración de algunos pastores que andan diciendo que el nacido de nuevo puede tener demonios. Es una ignorancia espiritual de dimensiones monumentales. Ya lo explicaba el hermano Iván la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Tú sí estabas, ¿verdad? Bueno, pues te voy a predicar a ti porque tú amén, tú sí, y todos los demás no me hacen caso, caray. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Sí oyeron a Iván cuando lo dijo? ¿O esa fue la parte donde se habían quedado dormidos? ¿No? Él explicó esa parte. Él mencionó eso, que es una aberración doctrinal pensar que el Espíritu Santo va a compartir el espacio con un demonio, ¿verdad? Ya parece, ¿no? Un nuevo nacido no puede estar endemoniado. Punto final. Y hay muchos versículos que lo dejan claro. Entonces, no les creamos sus mentiras a esos grandes predicadores que andan diciendo tonterías. Por no decir una palabra más grandota, porque no es correcto. Pero dan ganas, ¿verdad? Pero fíjate qué lindo, Cristo nos guarda, Cristo nos protege para que el diablo no nos pueda tocar. Esta tranquilidad de que Satanás no nos puede tocar, si no te cambia la vida, si no te tranquiliza, saber que Satanás no tiene acceso, no sé qué te pueda tranquilizar. Porque el diablo está tremendo allá afuera. ¿Lo has visto? Está terrible. Terrible. Tercera cosa, vámonos más rápido. Una nueva criatura, 1 Juan 4:7. ¿Qué dice 1 Juan 4:7? Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, no es del diablo. Así dice, ¿verdad? No es de Dios. ¿O sí es de Dios? Es de Dios. El amor es, Dios es amor, ¿cierto? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Ha nacido de Dios y conoce a Dios. No hay tal cosa como que una persona que conoce a Dios no pueda amar. No hay tal cosa como que un matrimonio termine porque uno le diga al otro, es que ya no te amo. Pues es que no conoces a Dios. Así de fácil. ¿O estoy leyendo mal? ¿Estamos leyendo el mismo versículo? ¿Cuál es la evidencia de que alguien ha nacido de Dios? Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no puede amar, ese no. ¿Fácil? Muy fácil. Sencillo, muy sencillo. Las nuevas criaturas no tienen odio en su corazón, ni rencores. Entonces todas las nuevas criaturas están destinadas a tener una vida maravillosa. Una relación preciosa con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus papás, con sus primos, con sus tíos, con sus vecinos. ¿O no? Una nueva criatura. Cuarto lugar, una nueva criatura, 1 Juan 5:1. 1 Juan 5:1, ¿qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Salvador, es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahorita explicamos un poquito de eso, pero fíjate, no es posible ser una nueva criatura sin creer que Jesucristo es quien dice ser.
No es posible esa cosa. No existe un nacido de nuevo que no cree en Cristo como el Mesías, como el ungido, como el Salvador, como el... ¿Sí estás? El Cristo. Porque por ahí he conocido gente que pretende decir que él ha nacido de nuevo y que es acá Juan Camaney, pero tienen unas ideas todas distorsionadas de Jesucristo. Creen una bola de burradas, ¿no? Es decir, una nueva criatura no tiene su propia versión de Cristo. Hay cristianos que tienen su propia versión de Cristo. Hay que tener cuidado, porque Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí, amén? Pero bueno, la parte 2 del versículo tiene dos implicaciones. Todo aquel que ama al que engendró, o sea, yo amo al que engendró. ¿Quién engendró? Dios. Entonces yo amo a Dios porque es el que engendra vida. ¿Sí? Ama también a sus hijos, a los que ha engendrado. Entonces esto tiene dos sentidos. Uno, amo al Padre porque engendró al Hijo. Entonces se puede referir a que amamos al Padre, pero también amamos al Hijo, porque el Hijo fue el que fue engendrado por Dios. Pero la aplicación más directa y clara es la segunda. Amamos al Señor, que es el que engendra, y amamos a los hermanos engendrados por Él. Es decir, a las demás nuevas criaturas. ¿Sí estamos? Entonces, si tú eres una nueva criatura, o yo soy una nueva criatura, pues debe haber amor entre nosotros. Porque amamos al que engendró. La implicación es tremenda, ¿no? ¿Sí o no? Porque algunos dicen, no, yo amo a Dios, pero este infeliz, desgraciado, que se lo parta un rayo, ¿no? Y muchas veces ese infeliz desgraciado es un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahí, como ahí, ¿qué? ¿Sí estás? Si amas al Señor, amas también a los que el Señor ha engendrado. Entonces tenemos que tener un amor y un respeto especial para el nuevo nacimiento de los demás. De los demás. No nada más el mío. ¿Sí estás? ¿Sí? Porque no somos la única. Amén, acá, el amén. Luego me jalas para acá. No somos la única o la última coca del desierto, ¿verdad, Candy? Exacto, ahí está el punto. Quinto y último lugar. 1 Juan 5:4. Este me encanta. 1 Juan 5:4, ¿qué dice? Porque todas las nuevas criaturas, todo el que es nacido de Dios, es un pobrecito que está confinado a la derrota y al fracaso. Así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Ándale, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Entonces aquí la implicación directa es que tenemos una lucha contra el mundo. El mundo y nosotros no somos amigos, ¿cierto? A mí me gusta decir que el sol no es mi amigo, ¿no? No me gusta el sol así directo, me cala, ¿no? ¿Para ti? Hay a quien le gusta, pero a mí el sol no es mi amigo, digo yo, ¿no? Pero el mundo tampoco es nuestro amigo. Es el enemigo a vencer. Y el que ha nacido de Dios, ¿qué crees? Lo vence al mundo. Y siempre en una lucha, siempre en una guerra, siempre en un pleito, siempre hay uno que gana y hay otro que pierde. Y aquí esta verdad de Dios nos dice que si nosotros hemos nacido de nuevo, todo aquel que es nacido de Dios, ya estuvo. ¿Qué posibilidades tiene el mundo delante de uno que ha nacido de Dios? Tú dime, según esto, ¿quién va a ganar siempre que se enfrenten? Siempre que te enfrentes al mundo, ¿quién va a ganar? El nacido de nuevo. Si te gana el mundo, prende las alarmas. Los focos y las
Preocúpate si no estás pudiendo con el mundo. Si el mundo te chupa, te jala y te derrota. No, pues es que otra vez, ¿verdad? Estoy todo el día viendo pornografía en la computadora, ¿verdad? O todo el día le estoy gritando a mi esposa y insultándola y maldiciéndola. O todo el día estoy ahí de holgazán y no quiero trabajar. Y todo el día trago como un marrano, ¿verdad? Y no me contengo. Yo soy una pobre víctima. Ah, pues prende las alarmas y preocúpate por tu conversión. Porque esas cosas no van con un nuevo nacido. Porque el nuevo nacido tiene la victoria ante el mundo. No importa lo que el mundo quiera. Mira, la Biblia dice ahí en 1 de Juan, no lo vamos a buscar, que el mundo consta de 3 cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y me puse a estudiar la palabra griega de deseos. Los deseos de los ojos. Es la palabra epithumia, con D y con S. ¿Sí estamos? Epithumia. Y esa palabra se parece mucho a epitumía, que ya hemos estudiado antes. ¿Quién se acuerda qué quiere decir epitumía? No, pues todos estaban bien dormidos, man. Epitumía quiere decir concupiscencia. Son los deseos desordenados. ¿Sí estamos? Pero la epithumía son los deseos de no tanta intensidad como la epitumía. Pero es la palabra que se usa en la Biblia y se traduce como codicia. Entonces podríamos decir que el mundo consta de las codicias, o de la codicia de los ojos, de la codicia de la carne y de la vanagloria de la vida. ¿Sí estás? Luego lo checas. Primera Juan 2:16. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algunos se lo saben de memoria. ¿Sí? No améis el mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria del mundo, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. ¿Sí estamos? Ahí está en la escritura. Esa palabra vanagloria viene del griego alazoneia, que quiere decir confianza en sí mismo. La vanagloria de la vida, la confianza en mí mismo. Yo soy Juan Camaney, yo puedo. Ajá. Esa es la vanagloria del mundo. Así está la gente por todas las calles y por todos lados. Ves gente que se cree que es la última coca del desierto. ¿Sí o no? Es la vanagloria de la vida. Yo soy, yo tengo, yo he logrado. Yo y yo y yo. Es la vanagloria, ¿no? También se traduce como jactancia. Y la jactancia dice que es arrogancia y presunción, orgullo excesivo. ¿Sí estás? Esa es la vanagloria. Y el texto dice que la única forma de vencerlo es nuestra fe. Es por fe que vencemos al mundo, por creerle a Dios. ¿Qué es la fe, cierto? Creerle a Dios. ¿Sí estamos? Bueno, concluyo. ¿Cómo voy? Santo Dios. Concluyo. Sí se puede saber si somos nuevas criaturas. Sí se puede saber si hemos pasado de muerte a vida. No es algo que se va a manifestar físicamente, pero sí en nuestra forma de vivir. Se va notando, se va haciendo evidente, poquito a poco. La nueva criatura hace justicia. La nueva criatura no practica el pecado. La nueva criatura ama. La nueva criatura, esa es la quinta. La cuarta, cree que Jesucristo es quien dice ser. Cree que Jesucristo es el ungido. ¿Sí? Tiene su Señor bien puesto. ¿Sí estamos? 5 evidencias sencillas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Eres? Como dice el dicho aquí, ¿eres o te haces?
Si te haces el que eres, pues no te conviene. Mejor conviértete y sé, porque lo que está en juego es la vida eterna, es el perdón eterno, es la salvación eterna, la condenación eterna, ¿cierto? Entonces, si se te prenden los focos, pues revísale, y si se prenden los focos, pues reconviértete. Es que yo tengo 18 años de venir a la iglesia, pues no importa, reconviértete. Vuelve a nacer. Vuelve a nacer. Y si no has nacido de nuevo, pues ya es hora. ¿Qué estás esperando? Para darle tu vida a Jesucristo, para rendirte ante Él, para declararte y confesarte como alguien que necesita ser salvado. Señor Jesucristo, aquí estoy, perdóname, te necesito. Límpiame, perdona mis pecados, ven a mi vida, Señor Jesucristo. Así se convierte uno, arrepintiéndose, confesando, invocando, pidiéndole a Jesucristo que entre en tu vida. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? ¿Seguros? ¿Ya puedo terminar? ¿Ya me voy tranquilo de que ya estamos en la misma línea todos? Si no eres, es tiempo de que seas. Si no has pasado muerte a vida, ya. No le sigas dando vueltas. Venir a la iglesia no te hace salvo, ¿cierto? Solo Jesucristo. Entregándote, rindiéndote, invocándolo, diciendo: Señor, aquí estoy, perdóname. Tira todos tus argumentos a la basura y ríndete al Señor. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Señor, te agradecemos muchísimo por tu palabra, pero sobre todo gracias por el nuevo nacimiento, Señor, porque nos concedes este borrón y cuenta nueva, este reset, esta nueva oportunidad de vivir una vida completamente diferente a la que podríamos vivir cuando estábamos muertos espiritualmente. Ahora, teniendo vida en Cristo, lo que está delante de nosotros es una vida increíble, maravillosa, llena de amor, de paz, de justicia, de pureza, de santidad, de poder. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por esto que tú inventaste de resetearnos, de resucitarnos, de darnos una nueva oportunidad, de cambiar y de aprender conceptos radicalmente distintos a los que creíamos antes, a los que entendíamos antes, Señor. Muchas gracias, Señor. Te ruego que nos permitas ser honestos con nosotros mismos y contigo, y si no hemos vuelto a nacer, que tu Espíritu Santo nos convenza y que nos podamos rendir los que no lo hayamos hecho, Señor, y que experimentemos esta bendición enorme de ser resucitados, de ser renovados, de ser regenerados. Gracias, Señor. Gracias. Ponemos nuestra vida aquí delante de ti, en tus manos. Ayúdanos. De veras, Señor, te ruego que si alguno no te conoce, ya sea el día de su salvación, el día de su conversión, el día de su nuevo nacimiento. Y a los que ya hemos experimentado esto, Señor, que nos permitas ubicar con claridad, Señor, cualquier señal que tu palabra diga que debe acompañar a nuestra vida, y que cambiemos, que nos transformes. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a los que nos siguen allá atrás de la pantalla. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si el Señor permite, la próxima semana. Hasta entonces. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen. Soy tu